Buenos días. Buenos días, señoras y señores consejeros y consejeras. Vamos a proceder al inicio del Pleno Extraordinario del 11 de septiembre del 2023, cuya motivación es el incendio que hemos vivido durante este verano en la isla de Tenerife. El punto primero es la comparecencia voluntaria a cargo de la presidenta, con el objeto de informar sobre el gran incendio forestal iniciado el 15 de agosto de 2023 en la isla de Tenerife y sobre el acuerdo del Consejo de Gobierno del 23 de agosto siguiente, solicitando la declaración de la isla como zona gravemente afectada por la emergencia de protección civil. Señorías, hemos pedido esta comparecencia en un pleno extraordinario porque extraordinarias fueron las circunstancias del incendio que asoló… Señora Presidenta. Sí, perdón. No sé si se considerará oportuno, como cuestión de orden, antes de empezar el pleno, pues hacer una declaración de solidaridad con el pueblo marroquí, ya que somos su frontera geográfica, y que empecemos antes del pleno con no sé si le parece oportuno, un minuto de silencio o al menos una mención de solidaridad del pueblo de Tenerife. Me parece muy oportuno, muchísimas gracias. Comenzaríamos, la idea era poder tener unas palabras al final, pero me parece oportuno un minuto de silencio. Entonces nos pondríamos en pie. Gracias, señor portavoz. La verdad que durante este fin de semana he podido trasladar la solidaridad del pueblo de Tenerife a través del cónsul y también del embajador en Marruecos y poder hacer seguimiento a través de la FECA y de la situación de las personas que estaban allí, no solamente de los tinerfeños, sino de todos los canarios. Y por otro lado, bueno, pues le hemos trasladado la solidaridad al pueblo de Marruecos con este terrible terremoto que se ha llevado la vida de miles de personas. Como decía, esta comparecencia entendíamos que tenía que darse en un pleno extraordinario, por cuanto que extraordinarias fueron las circunstancias de este terrible incendio que ha asolado la isla de Tenerife durante más de 9 días y que ha sido el peor de todo el año 2023. Quiero con ustedes compartir las causas, las consecuencias y las lecciones que podemos extraer de este desastre ecológico y también humano. Me gustaría, antes de dar comienzo a estas reflexiones, a analizar las causas del incendio, las consecuencias terribles que han tenido y esas lecciones que deberíamos aprender para el futuro, anunciar, afortunadamente en el día de hoy, así lo preveíamos durante todo el fin de semana, podemos decir, y así se ha suscrito, que el incendio ha sido controlado. Y por lo tanto se ha procedido con la firma de todos los protocolos, acuerdos para descender el nivel del Infoca y así proceder ya formalmente a dar por controlado el incendio. Esta es una buena noticia, pero sobre todo sí me gustaría poder hacer en estos momentos, compartir con todos ustedes, con los grupos políticos, tener unas palabras de agradecimiento con los portavoces de todos los partidos, que desde un primer momento no solamente tuvieron palabras de aliento, de apoyo, sin fisuras, sino que fueron muchísimo más allá
poniéndose a disposición de los alcaldes de los distintos municipios que se veían afectados. Gracias, por supuesto, a los portavoces, al vicepresidente de los grupos que formamos el Gobierno y que estuvieron en la emergencia, pero también a los portavoces de la oposición, a Ana Salazar, por su predisposición a ayudar, y especialmente también a don Pedro Martín por su disponibilidad en todo momento, por los buenos consejos y sugerencias. Gracias porque son en estos momentos difíciles cuando la ciudadanía más espera de nosotros y una institución como es el Cabildo Insular de Tenerife tiene que estar a la altura de unas circunstancias que nos sobrepasaban prácticamente en todo momento. Esto también es un orgullo para nosotros, poder estar al frente de una institución que, como decía, está a la altura de las circunstancias, por complejas que éstas sean. Ese es este Cabildo y también todos los grupos que lo conforman. De todo corazón, muchísimas gracias. En esos momentos tan complicados, tan complejos, no saben lo importante que es recibir esas palabras de aliento, de ánimo, buenos consejos que personas que han estado en circunstancias similares, como don Pedro Martín, que me hacía llegar no solamente las palabras de ánimo, sino sus experiencias que podíamos aplicar también en el terrible incendio que estábamos viviendo. El incendio que se inició el pasado 15 de agosto en el monte de Arafo, en el sur de la isla, y que todo hace sospechar que fue intencionado, y de ahí las líneas que se han abierto de investigación por parte de la Guardia Civil, fue un fuego que se propagó con una enorme rapidez y entrando de una forma muy rápida en el Parque Natural de la Corona Forestal. Es el mayor parque natural protegido de toda Canarias y que alberga una enorme biodiversidad de especies tanto de flora como de fauna, muchas de ellas endémicas y amenazadas. Tanto la configuración del terreno como las condiciones meteorológicas fueron factores determinantes para la rápida expansión y la virulencia del incendio. La orografía de nuestra isla, las fuertes pendientes, los barrancos, dificultaban el acceso y el trabajo de los medios de extinción allí desplegados desde las primeras horas que se iniciaba el incendio. El clima seco que acompañaba varios días de altas temperaturas y los vientos favorecieron la combustión y el avance del fuego. Este ha sido el incendio más grave de toda España en 2023, el peor de Tenerife en los últimos 40 años. Ha afectado casi a 14.000 hectáreas, lo que supone el 7% de la superficie de la isla, y más de 13.300 personas fueron evacuadas de sus hogares y han tenido y tuvieron que pasar varios días en albergues o en casas de familiares o amigos. El fuego ha causado daños materiales en infraestructuras de agua, de carreteras, cultivos, así como pérdidas económicas que en una primera valoración ascienden a más de 83 millones de euros, como así hemos trasladado al Gobierno de España en la declaración de zona catastrófica, en la solicitud de declaración de zona catastrófica, ya declarada por el Gobierno de España. Afortunadamente, no ha habido que lamentar víctimas mortales, ni heridos graves entre la población, ni entre los efectivos que han participado en las labores de extinción. Y quiero aprovechar esta ocasión para agradecer y reconocer la labor de todos los profesionales y voluntarios que han arriesgado sus vidas, para combatir el fuego. A los bomberos, a las brigadas forestales del Cabildo, a los bomberos voluntarios, a las BRIF, a la EIRIF, a la Unidad Militar de Emergencias, a las policías locales, policías autonómicas, Policía Nacional y a la Guardia Civil, que junto con militares, sanitarios, Protección Civil y también Cruz Roja y otras organizaciones no gubernamentales, colaboraban estrechamente como eran, un solo equipo.
También quiero expresar mi solidaridad y el apoyo a todas las personas que fueron afectadas por el incendio y asegurarles que desde el Gobierno insular vamos a hacer todo lo posible para ayudarles a recuperar la normalidad lo antes posible. Quiero dar las gracias de todo corazón a todos los medios de extinción que trabajaron sin descanso durante más de 9 días para sofocar el incendio en Tenerife. El despliegue de medios fue el mayor de la historia también en esta isla. La coordinación que tuvimos que tener de los distintos cuerpos y fuerzas para la extinción ha sido nunca vista. Más de 24 medios aéreos se desplegaron a lo largo de esos días para luchar contra el incendio. Hay que rendir un merecido homenaje a todas esas personas que durante día y noche hacían turnos reforzados para poder luchar contra el fuego. Un fuego que desde prácticamente un primer momento estaba fuera de capacidad de extinción. Quiero dar las gracias y también expresar mi reconocimiento a todos los equipos de coordinación que desde el Gobierno de Canarias, desde el primer momento que se pasaba de nivel 1 a nivel 2, desde el Gobierno de Canarias, desde el Centro de Coordinación de Emergencias, se coordinaba con una enorme diligencia para poder luchar contra el fuego y asegurarnos de que el fuego no se hacía con nosotros. Fueron momentos de una enorme intensidad, de fuertes emociones, pero sobre todo y por encima de todo, de una enorme profesionalidad y de una extraordinaria calidad humana de las personas que luchaban contra un incendio intentando que éste no amenazara la vida de las personas y sobre todo también sus viviendas y sus bienes. Y por lo tanto quiero expresar en nombre del Cabildo el más profundo agradecimiento en nombre de la isla de Tenerife, por todos aquellos que vinieron desde otros puntos de España a luchar contra este grave incendio. Son muchas las personas y los nombres que debería mencionar, pero creo que ha sido muy importante el papel que han jugado las corporaciones locales, los ayuntamientos, los alcaldes y alcaldesas, que con un conocimiento muy profundo de la realidad de sus vecinos, de sus municipios, de dónde estaban las viviendas, de las personas estando al lado de todas y cada una de los vecinos y vecinas que veían amenazadas sus viviendas, sus fincas, su ganadería, se ponían a disposición no solamente del sistema de protección civil, sino que en una extraordinaria coordinación permitían y permitieron que hoy, a día de hoy, no tengamos que lamentar la pérdida de ninguna vida. Fue extraordinaria la labor de las policías locales, de la protección civil. Extraordinaria también la labor de los concejales y concejalas de todos los colores políticos que, estando tanto en el Gobierno como en oposición, trabajaban denodadamente mañana, tarde y noche para estar al lado de sus vecinos, darle confianza, tranquilidad, ánimo en momentos tan difíciles. Lo hacían además de la mano de otras organizaciones no gubernamentales, los colegios profesionales, como el Colegio de Psicólogos, los colegios de veterinaria. Quiero decir que fue extraordinario también la zona afectada. Todos estos municipios albergan, es una zona donde se alberga muchísima, una zona importante para el sector primario, y quiero destacar la labor también de nuestro consejero del sector primario y bienestar animal, que coordinadamente con los ayuntamientos pusieron a salvo a miles de animales, haciendo los traslados y evacuaciones adecuadas en un tiempo récord. Como decía, fueron momentos de una enorme intensidad, donde había que tomar decisiones complicadas en tiempo récord. Decisiones técnicas
que iban respaldadas, como no podía ser de otra manera, de las decisiones políticas, con una extraordinaria coordinación. Decisiones que nos llevaron a tomar probablemente la más complicada, la más difícil, las más difíciles, las que tenían que ver con las personas, como fue la decisión de confinar el núcleo del Rosario, el pueblo de la Esperanza. Una decisión que venía de la mano de los técnicos cuando veían que el incendio que se acercaba al área metropolitana elevaba y sacaba focos secundarios del incendio que podían arriesgar la vida de las personas, ponían en riesgo la vida de las personas en este núcleo. La decisión en aquel momento de no evacuar y, sin embargo, confinar para poder luchar contra el fuego, esa primera línea de brigadas forestales, con una segunda línea apoyada en los bomberos, tanto bomberos coordinados por los bomberos del Consorcio de Bomberos de Tenerife, como también los bomberos voluntarios y los bomberos que vinieron desplazados desde otros consorcios de todas las islas, permitieron atacar el incendio en esa zona de la Esperanza y, bueno, poner a salvo este núcleo poblacional. Sin embargo, el fuego no daba tregua, estaba en la corona forestal y todos los esfuerzos estaban destinados a intentar que no sobrepasara la dorsal. Sin embargo, la propia meteorología que generaba este incendio que por momentos se comportaba como un incendio de sexta generación, con su propia meteorología, metido en zona de interfaz, hacía enormemente complejo que fuera tan solo un incendio forestal. Era algo más, era un monstruo que tenía vida propia y que se cabalgaba por las laderas del norte de Tenerife, amenazando las viviendas y la vida de las personas. Esas evacuaciones preventivas que se producían a lo largo de 2 días, el viernes, el sábado, permitió, insisto, con una actuación impecable de la Protección Civil, de la Guardia Civil, de las policías locales, nacionales, y teniendo al frente la coordinación también de los alcaldes y alcaldesas, permitió la evacuación de más de 8.800 personas que poníamos a salvo para poder luchar contra el fuego en esa zona que ya estaba en zona de interfaz y que obligaba a luchar contra el fuego en primera línea, cara a cara, por los bomberos urbanos. La experiencia del trabajo conjunto entre las brigadas forestales, la unidad militar de emergencia junto a los bomberos ha permitido que a día de hoy podamos decir, a día de hoy que hemos dado por controlado el incendio, decir que no haya que lamentar la pérdida de ninguna vivienda en un incendio tan voraz y de tal virulencia como ha sido el que hemos vivido en este mes de agosto en la isla de Tenerife. Y en este punto no puedo dejar de mencionar al Gobierno de España, a agradecer al presidente en funciones del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y a los ministros que desde un primer momento se pusieron a disposición con todos los medios disponibles por el Gobierno de España, a disposición de la coordinación del incendio llevada a cabo por el Gobierno de Canarias, por el presidente Fernando Clavijo. Quiero dar las gracias al primer ministro que vino a la zona del incendio, al ministro Grande Marlaska, a la ministra Teresa Rivera, a la ministra Margarita Robles y, por supuesto, como no podía ser de otra manera, a nuestro ministro, al ministro canario de Turismo e Industria, a Héctor Gómez. Héctor Gómez estuvo desde el primer minuto en comunicación y en coordinación con el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias y, como no podía ser de otra manera, también con el Cabildo Insular de Tenerife, que éramos los responsables de las tareas
de extinción. Por lo tanto, aquí no se ha escatimado en esfuerzos. Todos los medios desplegados, tanto por el Cabildo, los ayuntamientos, el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias, fueron esos medios y el valor y el sacrificio de los más de 900 personas desplegadas durante esos 9 días en la zona, lo que permitió llevar a perimetrar el incendio y en un primer momento, hasta el día de hoy, dar por estabilizado el incendio. Han sido muchos, como digo, las anécdotas, las historias particulares, personales, las vivencias de los cientos de personas que se miraban cara a cara con el fuego y con el incendio. Desde el primer momento, insisto, veíamos que esto no era un incendio similar a otros incendios, muchos que han vivido esta isla y muchos que seguiremos viviendo. Sin lugar a dudas, el cambio climático, la relación que tenemos con el monte, con el campo, hace que tengamos que sacar lecciones de este incendio. En primer lugar, es fundamental todas las tareas que se tengan que llevar a lo largo del año en prevención. Y para eso es fundamental, y así he dado instrucciones, aumentar el cuerpo de las brigadas forestales y dar estabilidad a los bomberos forestales para que, en coordinación con los bomberos urbanos, hagan un mayor y mejor esfuerzo para que desde esa coordinación podamos tener una mejor prevención. En segundo lugar, también va a ser muy importante el trabajo que se ha realizado por parte de la Consejería de Relaciones de Asuntos Sociales que ha llevado Águeda Fumero, disculpa, Águeda, me pasa continuamente, Águeda Fumero, el trabajo de prevención también de protección civil junto con Blanca Pérez y también con nuestro director general de emergencias para que las personas que vivan en esa zona de interfaz podamos tener una protección adicional. El trabajo con los voluntarios. Tenemos que dar las gracias a ese tsunami de personas voluntarias que se pusieron a disposición de la isla de Tenerife y que fueron canalizadas desde el área que impulsa Águeda Fumero. No hay palabras de agradecimiento. Tengo que decir que ese esfuerzo era imposible canalizarlo. También tenemos mucho que trabajar y que aprender para poder canalizar ese trabajo voluntario que las personas de forma solidaria ponen a disposición de las instituciones y que tenemos que poder canalizarlo. Así se hizo con muchos, pero con muchos otros también tenemos que, y me gustaría como presidenta del Cabildo agradecerlo en nombre de esta corporación y también pedirles disculpas, porque en muchas ocasiones no éramos capaces de canalizar esa avalancha de solidaridad que tenía la isla de Tenerife. Quiero, para finalizar, porque son muchas las intervenciones, terminar con palabras de agradecimiento para quienes han no solamente trabajado y colaborado en la extinción de este incendio, sino para todos aquellos que, como he dicho, han expresado su solidaridad. Para el Gobierno de España, que desde un primer momento su presidente nos transmitió el apoyo y la solidaridad para que esta zona fuera declarada zona catastrófica y poder emplear todos los recursos y todos los esfuerzos, como decía, en recuperar la normalidad de lo antes posible.
Y termino haciendo una llamada de atención y de agradecimiento a todas las personas que se vieron afectadas, a la ejemplaridad del pueblo de Tenerife, a la lección de humanidad que nos dieron y a cómo hemos recibido esos ánimos, esas palabras de aliento, esos agradecimientos por que personas extraordinariamente profesionales, pero que fueron incluso más allá de lo humanamente exigible, pusieron en favor de luchar contra este incendio que lo devoraba todo. Probablemente no haya sido la intervención más técnica. Los informes están ahí, podremos seguir interviniendo sobre la importancia y las lecciones que nos deja este incendio. Pero entendía que esta primera intervención tenía que agradecer a los grupos políticos, a las palabras de aliento, a los esfuerzos de los equipos de extinción, a todos aquellos que quisieron arrimar el hombro, que lo hicieron y que nos dieron una lección de vida, de humanidad y de ejemplaridad que el pueblo de Tenerife le quiere agradecer y lo hace a través del Cabildo Insular de Tenerife. De verdad, gracias a todos ustedes, gracias por la lección que nos han dado y agradecer a todos los equipos de extinción, a todos los cuerpos y fuerzas de seguridad, a las policías locales, a la protección civil y a los concejales, a los concejales, por supuesto, a los alcaldes y en este caso también quería mencionar especialmente a la consejera Blanca Pérez, que junto con todo su equipo estuvo desde el primer momento al frente del incendio, liderando el esfuerzo de todas y cada una de las personas que lucharon contra el fuego en un ejemplo de vocación de servicio público. Muchísimas gracias, Blanca. En ti escenificamos el esfuerzo de todos los consejeros y consejeras, tanto del Gobierno como de la oposición, que estuvieron al frente del incendio. Muchísimas gracias a todos. Seguidamente tiene la palabra, como saben, en una comparecencia, a petición propia, los grupos de menor a mayor representatividad, por tiempo de 7 minutos. Tiene la palabra Ana Salazar, en nombre del Grupo Mixto. Doña Ana. Buenos días al Grupo de Gobierno y compañeros de la Corporación. Ante todo, desde Vox, que nuestras palabras de hoy sean de reconocimiento y agradecimiento a la gran labor de nuestros cuerpos de seguridad por su dedicación en las labores de extinción del incendio, puesto que con cada una de sus intervenciones ha quedado patente una vez más que su trabajo es esencial y su valentía al arriesgar sus vidas por salvar a personas, animales y vivienda, ha propiciado un menor alcance del incendio en la masa forestal, por lo que merecen que se destaque su labor, porque ante todo no combaten el fuego desde el ego. Por otra parte, destacamos que desde el primer momento la presidenta Rosa Dávila ha mantenido con nuestro grupo una comunicación constante sobre la evolución del incendio. Los consejeros de Vox, Naín Llanes Alonso y yo, nos hemos puesto a disposición tanto a la corporación como a los municipios afectados por el incendio y tras hablar con los alcaldes de dichos municipios, nuestro compromiso ha sido desde siempre tender la mano para recomponer todo lo que se ha llevado las llamas y ayudar a todos los vecinos afectados por esta tragedia. Nos hemos enfrentado a un incendio declarado en la madrugada del 15 al 16 de agosto, afectando a 13 municipios de la isla de Tenerife, que a día de hoy, según nos comunica la presidenta, ha sido controlado. Este incendio es considerado hoy como el mayor en cuanto a extensión de los ocurridos en España de lo que va de año y el más complejo en el desarrollo de las labores de extinción en los últimos 40 años en Canarias. Ha supuesto la afección, por ahora,
de alrededor de 15.000 hectáreas. El perímetro total del incendio supera los 90 kilómetros, lo que supone cerca del 9% del territorio total de la isla, afectando de forma considerable a la corona forestal de Tenerife, que es el mayor espacio protegido de las islas. En cuanto a los ciudadanos evacuados, la cantidad superior a 13.000 personas y que además sufrió la mala calidad del aire durante el incendio con avisos hasta en 9 municipios. Han sido numerosas las especies naturales las que se han visto afectadas durante el incendio. Superficie boscosa del pino canario y superficie de bosques de laurisilva. Animales como el pinzón azul del Teide o el murciélago canario orejudo, como también, por ejemplo, las palomas rabiche y turqué, entre otros. Un incendio que a día de hoy ha sido controlado, como nos ha dicho nuestra presidenta, y en días pasados tuvo diferentes reactivaciones en Santa Úrsula y las pequeñas reproducciones en la zona de Acentejo. Imagino, presidenta, que siguen desplegadas las 110 personas en el operativo de extinción junto al personal de Briflor, que también hace las labores de extinción y vigilancia. Es imprescindible implicar de responsabilidad y concienciación a la ciudadanía, porque de esa manera se facilitan las labores de control, extinción y reparación. El martes pasado, el Consejo de Ministros ha incluido al territorio afectado por el incendio como zona catastrófica, lo que permitirá que las personas afectadas puedan solicitar las ayudas correspondientes, así como ha adoptado otras medidas para la reparación de infraestructuras y ayudas a las corporaciones municipales. Si bien aún están condicionadas a lo que establezcan las órdenes ministeriales dictadas para cada uno de los diferentes departamentos competentes. Hay que recordar que el daño estimado asciende a más de 83 millones de euros, noticia que esperábamos desde esta corporación, ya que es un proceso que se inició desde el propio Cabildo junto a la propuesta de la modificación legal para que los cabildos puedan movilizar a la UME. Propuestas que se han ido proponiendo sobre la mesa, entre las que se encuentran y que hoy aprobaremos con consenso en el punto posterior de esta comparecencia en el orden del día. Y si bien se debatirán después, quiero hacer mención a las propuestas de Vox. Respecto a la necesidad de implementar y mejorar los medios de los equipos de intervención y refuerzo en incendios forestales e IROF, creando una base en Tenerife, tenemos que recordar que los equipos de intervención y refuerzo de incendios forestales e IRIF son unidades especializadas, transportadas en la extinción y prevención de incendios forestales que actualmente tienen base solo en La Palma, El Hierro y La Gomera. Respecto a la necesidad de contar con una ley de montes de Canarias, cabe puntualizar que Canarias es de las pocas comunidades autónomas que no han desarrollado normativamente la Ley 43/2003 de montes. Y por último, propusimos la oportunidad de desarrollar un plan específico para crear puestos de trabajo relacionados con la prevención, recuperación, sensibilización y concienciación. De esto último, por supuesto que nos alegramos que la propuesta la haya asumido como propia el propio Grupo de Gobierno, a la que les trasladamos la semana pasada e hizo pública su solicitud el 6 de septiembre. Aunque hubiera sido quizás más oportuno esperar a su formulación, a su aprobación hoy, tal cual se estableció y se preveía. Muchas gracias. Gracias, doña Ana. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular, vicepresidente. Don López. Muchas gracias, presidenta. Miembros de la corporación, personas asistentes hoy en este salón de plenos. Probablemente para evaluar y comentar un hecho de la magnitud del que hoy nos trae aquí, sobra tiempo y falten palabras. Falten palabras porque, como ya ha manifestado en su comparecencia la presidenta, son tantos los agradecimientos y tantas las felicitaciones que solo con arrojo podríamos estar en disposición de poder sintetizarlo hoy en esta mañana. No es la pretensión, tampoco es la de ser reiterativo y, por tanto, quiero comenzar sumándome a esos agradecimientos que ha ya formulado la presidenta. Agradecimientos que tienen que llevar aparejadas las felicitaciones debidas
y, por tanto, quiero hacerlo yo en nombre de mi grupo, felicitar, por supuesto, a la presidenta en lo que le compete en cuanto a la dirección del plan, en cuanto a la tesitura que tuvo que afrontar en el momento de mayor gravedad del incendio, cuando hubo que tomar la decisión de pasarlo a un siguiente nivel de gravedad. Y luego el seguimiento directo que hizo junto con el responsable del plan ya una vez declarado en nivel 2, el presidente del Gobierno de Canarias, y por todo el tiempo de dedicación que llevó a efecto durante este tiempo. También ahora por lo que le compete en la dirección del incendio en nivel 1. Por supuesto, hacerlo extensivo a quienes tuvieron que ejecutar esas directrices que salían de las reuniones de coordinación y que tenían que ver, sobre todo, con los destinatarios de esas medidas. Me refiero, por supuesto, a la consejera de Medio Natural y Seguridad, a sus directores insulares, también a los consejeros nombrados anteriormente por la presidenta, al del sector primario, bienestar animal, a la de acción social, porque efectivamente ellos nos inspiraron también a los demás para poder poner todo el esfuerzo y todo el acento en ser útiles de alguna manera durante los días de mayor intensidad y de mayor dificultad para los medios de extinción y, sobre todo, para las personas y entidades que se vieron afectadas por este dramático incendio. Pero también quiero extender esa felicitación y ese agradecimiento a las autoridades que se pusieron a disposición. Y, por supuesto, no puedo dejar de mencionar a los portavoces y a otros consejeros de los grupos que constituyen esta corporación, especialmente a los de la oposición, con los que también tuvimos ocasión de comprobar, de contrastar cuál era su disposición y compromiso total para llevar a efecto con eficacia todo lo que este incendio implicaba. Quiero hacerlo también a las autoridades, como ya apuntó la presidenta, empezando por el Gobierno en funciones. Especialmente permítanme que en la parte que me ha tocado gestionar directamente a mí lo personalice en el ministro de Turismo, al que quiero agradecerle singularmente el esfuerzo realizado para conseguir que una cuestión que, ante el daño efectivo que se estaba produciendo a nuestra masa forestal y las personas que se estaban viendo afectadas, seguramente puede parecer ahora secundario, pero que también para el presente y el futuro de la isla, desde luego, tiene gran trascendencia, para la imagen que se trasladaba al exterior de nuestra isla, para conseguir que nuestro sector turístico y también para que la cadena de valor completa del sector del turismo en general tuviera información precisa y, sobre todo, que consiguiéramos colocar en el exterior un mensaje adecuado a lo que la realidad de Tenerife demandaba. El papel del Ministerio en este caso ha sido, quiero decirlo hoy expresamente, fundamental para que hoy en día Tenerife pueda ver cómo no peligra ni el invierno turístico ni se han caído reservas en un número demasiado cuantioso como para tener un problema económico en este momento en la isla de Tenerife. A ese esfuerzo del Ministerio también quiero añadir el esfuerzo realizado en comunicación por la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias. Todo el mundo se ha puesto a disposición de que también consigamos tener en Tenerife una situación adecuada. Pero insisto, esto es solamente una pequeña cuestión entre tantas que hubo que atender y que todavía nos siguen ocupando. Lo va a ser en el futuro inmediato. De ahí que el acuerdo que alcanzó el Consejo de Gobierno de esta corporación y que hoy también en buena medida inspira el acuerdo que se valorará a continuación y que también goza del beneplácito y apoyo expreso de los grupos de esta corporación, sea digno de elogio. Sea digno de elogio porque representa un factor que en muchas ocasiones decimos que se echa en falta en la política insular. Ese factor al que nos referíamos al comienzo del mandato como ejercicio de tinerfeñismo. Ese que significa elevar las miras, poner la altura de la política en otra posición. Esa que demuestre, que evidencie que somos capaces de llegar a grandes acuerdos, a grandes entendimientos en los momentos más complejos, donde la expectación de la opinión pública, de los electores, de todo el mundo está puesta en la forma en la que afrontemos las decisiones. Y la manera en la que lo estamos haciendo en este momento, insisto, creo que es digno de poner por delante como muestra de lo que se puede esperar de responsables políticos serios, a la altura del mandato que tienen de los ciudadanos para lo que viene a continuación, que es la recuperación de la isla, especialmente lo que atañe a su masa forestal, a su biodiversidad
y a los espacios que eran objeto de explotación para muchas familias, explotaciones agrícolas, especialmente las apícolas, explotaciones ganaderas, que tienen que recuperarse para que se recupere también la actividad con la que muchas personas con su sudor, con su esfuerzo salían adelante. Y también las de muchas empresas del sector servicios que han sido expresamente incluidas en este acuerdo, porque es igualmente de justicia recordar que han sido muchos pequeños restaurantes los que se han visto afectados en las zonas del incendio, muchas casas rurales de las que dependían también muchas familias, y también empresas de turismo activo y naturaleza que realizaban su actividad en el medio natural y que se vieron privadas, lógicamente, de poder desarrollarlo en este tiempo. A todos ellos debe dedicarse nuestro pensamiento, nuestro trabajo y nuestro esfuerzo en los próximos días. A todos ellos les debemos tener un acuerdo de alturas como el que vamos a aprobar en los próximos minutos. A todos ellos nos debemos también ser reivindicativos para el futuro, para dotarnos de los mejores medios materiales, también de cuantos recursos humanos sean necesarios, y especialmente para conseguir que por fin tengamos en Tenerife, tengamos en Canarias los medios aéreos necesarios, sean aeronaves de extinción como hidroaviones o sean helicópteros de gran carga, pero cuanto antes que tengamos ya medios de alta capacidad para tener que evitar horas de espera y poder controlar cuanto antes incendios que, lamentablemente, todos sabemos que se van a seguir dando en las próximas fechas en nuestra isla. Muchas gracias. Muchas gracias, vicepresidente. Tiene la palabra por el Grupo de Coalición Canaria la consejera de Sostenibilidad, Medio Natural, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez. Muchas gracias, presidenta, por todo, además. Vamos a ver. Seguramente este incendio no haya sido el incendio en el que... Perdón, un segundo. Ay, perdón. Me dice el... Sí, por favor. Si es tan amable para que pueda intervenir la portavoz adjunta. En fin. Sí, adelante. Gracias, portavoz. Pues lo lamento. Muchas gracias, presidenta. Vamos a ver, como empezaba antes diciendo, probablemente este no sea el incendio en el que más hectáreas se hayan quemado, no es el incendio en el que más viviendas se hayan quemado, no se ha quemado ninguna, y en la que menos daños personales ha habido, que por suerte los daños son mínimos. Pero sin embargo, lo digo de boca de todos los técnicos de la casa, probablemente el incendio más complejo al que se ha tenido que enfrentar la isla de Tenerife. Veníamos de una climatología muy adversa durante todo el año, con unos niveles de pluviometría muy bajos y con una gran carga de combustibles en nuestra zona forestal. Veníamos, en los días anteriores era el primer día que ya no estábamos en alerta máxima. Tenerife por calor no había estado en alerta máxima de calor nunca. O sea, los datos, la EMET, desde que tiene las alertas, el sistema de alerta, el meteoalerta, nunca había estado Tenerife en alerta máxima de calor. Pero no solo ha sido una alerta máxima de calor, sino que además ha estado muy sostenida en el tiempo. A pesar de eso, pues es muy probable que el que viniéramos de un momento en el que teníamos alertadas a todo el sistema de protección civil y de prevención y extinción de incendios, hizo que el dispositivo
funcionara mejor si cabe, sobre todo el que viniéramos de esa alerta, por ejemplo, nos dio la posibilidad de poder tener en el SECOPIN un puesto de mando de los bomberos de Tenerife. Con un incendio tan complejo, con una componente de interfaz tan complicada, el que el director de extinción estuviera junto a los mandos de bomberos de Tenerife hizo que a día de hoy pudiéramos, de hecho el día 20 por la mañana casi ninguno dábamos por que eso fuera posible, que no se hubiera quemado ninguna vivienda, y yo creo que ni siquiera los vecinos que vieron el fuego tan cerca lo creyeron. Creo que se ha hecho un trabajo magnífico de coordinación, y que creo que a veces de las cosas malas tenemos que aprender, pero de las cosas buenas también tenemos que aprender. El cambio climático ha llegado para quedarse, y el que podamos tener problemas, seguramente la mayoría de los incendios empiezan en la interfaz y van a tener problemas en la interfaz. El que los bomberos de Tenerife, junto con los bomberos forestales, y digo bomberos forestales, aunque en este momento son brigadas forestales, porque creo que ese es un trabajo que tenemos que hacer conjuntamente desde la FECAI, y que el Ministerio, el Gobierno, el Estado, sigue impulsando la ley de bomberos forestales, que garanticen la consolidación laboral de ese colectivo, y en el que tenemos que trabajar todos para que lo que son brigadas en este momento se conviertan en bomberos forestales. Y ya no sé si me perdí porque me fui de un lado a otro. Pero bueno, en cualquier caso, lo que digo es que el trabajo de todos, la coordinación de todos los equipos, se ha conseguido que, si bien hemos tenido un daño importante en lo que son todas las zonas forestales, sí es verdad que desde el punto de vista de la protección civil y de los bienes de las personas, pues ha sido todo un caso de éxito. Pero también es verdad que tenemos que ir pensando en cosas como esta, en reforzar la plantilla de bomberos forestales, reforzar el sistema de protección civil, darle contenido también al SECOPIN de protección civil, y sobre todo hacer un trabajo con las protecciones civiles. Ya estamos trabajando en un proyecto para un trabajo con la ciudadanía para el tema de la prevención de incendios forestales en la interfaz. El tema de trabajar con los municipios, el tema de las ordenanzas para intervenir en la interfaz. El incidir en formar a los voluntarios y a las personas en capacidades para la intervención inmediata en pequeños conatos en sus propiedades, y el poder colaborar. Y por supuesto, pues estamos trabajando en lo que es la emergencia, actuaciones frente al riesgo de caída de árboles y personas y vehículos, actuaciones en desprendimiento y movimientos de masa, actuaciones frente al riesgo de erosión, actuaciones en los cauces, en las pistas, en los senderos, en las redes de extinción de incendios, en las zonas recreativas que han tenido daño. Y en eso pues seguiremos trabajando, y que es lo que corresponde. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista, señor Pedro Martín. Muchas gracias, presidenta. Desde luego hemos vivido un incendio terrible. La afección a la flora y a la fauna, desde luego, ha sido una tragedia para nuestra isla. Ha sido tremendo ver también, sobre todo, las evacuaciones de personas que dejaban sus casas. Y luego ha sido un momento malo, terrible para la isla de Tenerife. Quiero
felicitar junto con la presidenta y con el resto de portavoces a todos los intervinientes, a las brigadas forestales, a los bomberos del consorcio, etcétera, a las policías, a los ayuntamientos, a los colectivos, entidades de voluntariado, a los de turismo activo, en definitiva a todos los que tanto hicieron por ayudar en momentos difíciles. Desde el Grupo Socialista no hemos querido aprovechar la oportunidad durante el incendio porque no tocaba, había que cerrar filas con el Gobierno del Cabildo y con el Gobierno de Canarias en un momento complicado. No lo hemos hecho tampoco posteriormente, a la espera de la convocatoria de esta comparecencia, ni hemos querido solicitar la comparecencia por parte del Grupo Socialista después de una conversación con la presidenta que planteaba poderlo hacerlo directamente ella, porque con esto no se hace partidismo. Dicho esto, creo que si se nos ha convocado para una comparecencia es para analizar no solo el trabajo bien hecho que ha habido y mucho, sino también cómo se puede hacer mejor en el futuro y aclarar algunas dudas también. Y en ese sentido va la línea de mi intervención. Yo creo, sinceramente, que hemos echado en falta una mayor colaboración y coordinación con los alcaldes y alcaldesas de los municipios afectados. Los ayuntamientos son parte del comité asesor del Infoca y del PEIN y nunca fueron convocados a esas reuniones. A menudo los alcaldes se encontraban carentes de información y nos decían y me decían que se enteraban por los medios de comunicación de lo que estaba aconteciendo en su municipio. Algunos tuvieron que ir al puesto de mando avanzado para tener información de manera directa. Y luego cada uno de los alcaldes, o muchos de los alcaldes, acabaron actuando de manera autónoma, en función de lo que ellos creían que había que hacer por esa falta de coordinación. De hecho, incluso algunos echaron en falta, y más de uno, y más de dos, y más de tres, la llamada del propio presidente del Gobierno de Canarias. Pero en cualquier caso, creo que esto se puede solucionar en el futuro. Porque yo creo que fruto de esta falta de comunicación se habló de traslados, por ejemplo, del municipio de La Orotava. Se les planteaba a muchos ciudadanos de otros municipios del norte que fueran a La Orotava sin tener en cuenta los recursos que en esos propios municipios ya tenían los ayuntamientos que se podían poner a disposición y que no era necesario sacar a ningún vecino de su municipio a otro municipio diferente porque tenían la solución en casa. Y cuando algún alcalde planteaba estas cuestiones, se le decía, bueno, pues tú haz lo que creas, pero lo vas a pagar tú. Yo creo que eso probablemente tiene que ver mucho con las prisas, con la situación de tensión que se pasaba, pero creo que hay que buscarle solución. Se podía haber buscado solución también a un mejor reparto de la comida durante los 2 o 3 primeros días. A menudo no se sabía el número de intervinientes que estaban ni dónde estaban exactamente ubicados para hacerles llegar esa alimentación por parte de Cruz Roja, que es habitualmente la que suele hacerlo. En otras circunstancias similares a estas, ha habido una persona encargada de coordinar junto con Cruz Roja, por parte del Cabildo, esos repartos. Yo creo que esa falta de coordinación, esa situación en los primeros días daba la sensación de lo que si hubiese ocurrido en el pasado mandato presidente hubiese dicho el Grupo Popular y Coalición Canaria, que se llamaría falta de liderazgo. En situaciones similares, en el pasado mandato teníamos establecido un WhatsApp de contacto entre ayuntamientos y el Cabildo de Tenerife y la Presidencia. Bien, para cuestiones de corto alcance, soluciones rápidas. Había reuniones diarias por videoconferencia con todos los alcaldes afectados para darles indicaciones de cuál era la situación, por dónde se iban a hacer los trabajos del día y recoger sus sugerencias. Había comunicaciones diarias entre la portavoz del Grupo Socialista, en aquel momento del Grupo de Gobierno, y cada uno de los portavoces. Comunicaciones diarias que podían ser 1 o 2 a lo largo del día. Y luego estaba la participación de los representantes municipales en el Centro de Coordinación del Infoca, con lo cual había un contacto directo entre todas las instituciones que teníamos algo que ver en el incendio. Con respecto a las evacuaciones que se iban comunicando, se tendría que haber sido al menos más preciso o más cauteloso. Se llegó a hablar de 26.000 personas evacuadas. A menudo porque creo que se aportaba el número de habitantes de un barrio y no aquellas personas que de ese barrio eran las desalojadas. Ha faltado también comunicación con los propietarios de ganado. Ellos han echado en falta información y en su caso ayudan en el traslado de ganado. El Cabildo se activó, es cierto, pero varios días después de iniciado el incendio. Creo que aquí tenemos que hacer una reflexión sobre las medidas que vamos a tomar. La puerta se queda abierta
en la propuesta que vamos a aprobar posteriormente para apoyar a ganaderos, especialmente los que tienen que ver con la apicultura, que han visto desaparecer 2/3 de su cabaña. Tengo algunas dudas. A mí me parece que contar en el operativo con un profesional como el señor Federico Grillo es una suerte. Es un gran profesional y es una garantía que lo tengamos con nosotros. Pero la duda que me surge inmediatamente es si es necesario acudir al director técnico de emergencia del Cabildo de Gran Canaria para informar y coordinar el incendio de Tenerife. Lo digo porque hasta ahora no había ocurrido, pero puede ser que haya razones que hayan aconsejado que estuviese él en particular. No se incorporó a la AEMET desde el inicio del incendio, a las reuniones técnicas del INFOCA. Y este es un servicio fundamental. No se trata de tener a alguien que nos informe sobre el tiempo. Se trata de que la AEMET en tiempo real nos vaya dando indicaciones que ayuden a organizar mejor las acciones que se tienen que realizar. Se podía haber aprovechado mejor el apoyo de los bomberos voluntarios que intervinieron, pero se podían haber utilizado en labores de apoyo a los combatientes o de manera preventiva en zonas seguras. Se tardó varios días en coordinar información y la participación de las entidades de voluntariado. Quiero que nos digan si todos los consejeros y consejeras también estaban desde el minuto 1, especialmente aquellos que tienen que ver con la seguridad, los que tienen que ver con carreteras, desde el minuto 1 durante todo el incendio, porque eso es fundamental en cualquier operativo. Y luego una de las cuestiones que me parece que se tiene que aclarar es la solicitud de una base de hidroaviones en Canarias. Señora Presidenta, usted sale con esa solicitud, que no es nada nueva, siempre nos la piden al Partido Popular o al PSOE según estemos gobernando, pero me pareció absolutamente precipitado al principio, porque aún no se había acabado el incendio. Y la pregunta es, ¿tiene usted algún informe técnico que diga que son los hidroaviones lo que necesitamos? Informes técnicos del Cabildo, porque si es así, le agradecería que nos lo diera. ¿Hay algún informe que diga que por parte del Gobierno de Canarias que es mejor esa solución que los helicópteros Kamov de alta capacidad? Si es así, me gustaría que nos lo dijera. Porque lo que me parece lamentable es que el señor Clavijo la desautorice al día siguiente de su intervención. Martín. Termino. Simplemente la ha desautorizado y al día siguiente de usted pedir los hidroaviones, el presidente del Cabildo pedía helicópteros. Me gustaría saber en dónde estamos. Gracias. Gracias, señores y señoras consejeras. Gracias por todas sus intervenciones. También a la intervención del vicepresidente que desde el primer momento estuvo incorporado a las tareas de coordinación, don Lope Afonso, que además, mientras yo estaba como presidenta en las reuniones del Centro de Coordinación de Emergencias, él estaba junto, como se ha dicho, alcaldes y alcaldesas, siguiendo desde el puesto de mando avanzado cómo se tenían las reuniones de coordinación. Muchísimas gracias a Ana Salazar por su disposición y su disponibilidad. Es cierto que ponía dentro de las propuestas que se recogían solicitar ese plan de empleo específico, pero indudablemente fue el propio Gobierno de Canarias el que realizó la oferta para ponernos manos a la obra para ese plan específico de empleo junto con el Gobierno de Canarias, un plan integral para la recuperación de lo que pudo haber sido una tragedia, pero sí es cierto, es una tragedia de carácter ambiental. Y como ha dicho don Pedro Martín, este incendio tiene que dejarnos lecciones para el futuro. La primera de ellas es que tenemos que cuidar de nuestro patrimonio natural, que es un bien común y que tiene que ser un bien común también como un legado para las futuras generaciones. Esas experiencias absolutamente necesarias para trabajar de forma coordinada con alcaldes y alcaldesas. Y se puede haber sentido quizás no con la suficiente coordinación, pero tenemos aquí un alcalde de un municipio afectado, el municipio más afectado por el incendio, el municipio de La Orotava, con más de 5.000, en este caso está Juan Acosta, pero La Orotava fue el municipio más afectado con más de 5.500 hectáreas
y le puedo decir que había un esfuerzo de coordinación que es complejo, tiene razón, pero no creo que nadie se haya sentido desamparado. La segunda es que, como bien se ha dicho por todos los portavoces, tenemos que hacer un esfuerzo extraordinario para prevenir incendios forestales que cada vez irán a más y que son una amenaza por el cambio climático y también por la acción humana. La tercera es que tenemos que estar preparados para afrontarla con eficacia y coordinación entre las distintas administraciones e instituciones. Durante el incendio de Tenerife tuvimos 24 medios aéreos coordinados desde el plan, desde la dirección del plan. Creo que hay algo que es importante aclarar. La dirección del plan siempre la tuvo el presidente del Gobierno, se apoyó en los técnicos de extinción, que eran del Cabildo Insular de Tenerife, y después también había un director técnico de extinción, que era Jorge Parra y Montse Román. La coordinación, el director del plan puede querer asesorarse y apoyarse en distintos expertos o expertas, que como así se hizo. Y creo que fue pertinente que se incorporaran al grupo de apoyo y de apoyo para, no solamente para la estrategia, no solamente para actuar sobre el terreno, sino que también hacían no solamente en la persona de Federico Grillo, sino otras personas que nos daban su aportación dentro de ese asesoramiento al plan. Llegados al tema de los hidroaviones, todos sabemos que hay una guerra entre Ucrania y Rusia. La disponibilidad de servicios del equipo de helicópteros de alta capacidad, como es el Kamov, es bastante reducido. De hecho, de los 10 Kamov que existían, quedan 3 hechos de esas piezas de esos 10. El Ministerio de Defensa está trabajando, y así lo anunció en el mes de febrero pasado, en tratar de convertir de los 18 Chinook, que es helicópteros de alta capacidad, que pueden desplazar a más de 40 personas, destinarlos a labores de prevención y de intervención en el incendio. Sin embargo, a día de hoy esos helicópteros no están disponibles, son los que tienen alta capacidad de extinción. Efectivamente, como ha dicho el señor Martín, el portavoz socialista, desde el año 2012 esta tierra, Canarias, lleva pidiendo que haya una base de hidroaviones emplazada aquí, en Canarias. Y se habla de una base de hidroaviones porque no existen en este momento otros medios que se podrían adaptar mejor a la orografía, pero la realidad es que el Grupo 43 o el 43 Grupo y 5 hidroaviones estuvieron actuando durante más de 7 días en la lucha contra el incendio, y que es absolutamente necesario poder contar con una base, en este caso de hidroaviones, en tanto el Gobierno de España se hace con una base de helicópteros de alta capacidad y adapta esos helicópteros a tareas de lucha contra incendios. No voy a decir si me ha desmentido o no me ha desmentido. Lo cierto es que eso es exactamente lo que dijo el presidente del Gobierno. Las excusas que ha dado el Gobierno de España, bueno, en todo caso las dio en el año 2020 para que no existiera una base de hidroaviones, es que se quedaban desatendidas otros lugares de España. Lo que hemos visto durante los últimos 3 años es que los hidroaviones han tenido que actuar en La Palma, en Tenerife, en Gran Canaria. Y porque es el mismo tiempo de vuelo el de la península Canarias como el de Canarias a península, nosotros sí vamos a seguir solicitando, en este caso, que siga habiendo, que se emplace aquí en Canarias una base
de medios de alta capacidad, mientras esos medios de extinción aéreos de alta capacidad sean los hidroaviones, pues pediremos lo que hay, hidroaviones. Sin menoscabo, y así lo hacían, lo trasladaban también los presidentes del resto de cabildos, miembros de la FECAI, sin menoscabo de ningún medio aéreo que existe en la actualidad, que son de helicópteros ligeros, como son los que tiene el Cabildo, como también de media capacidad que tiene el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias. Pero aquí no deben haber dudas. Necesitamos, como decía, todos los medios a disposición y así los puso el Gobierno de España. Probablemente hubiera sido mejor tenerlos emplazados durante las temporadas de invierno, que cada vez, durante las temporadas de incendio, que cada vez son más largas, tenerlos emplazados en Canarias. Y así lo seguiremos requiriendo. Indudablemente, para la orografía, deseamos que cuanto antes el Gobierno de España pueda tener esos medios aéreos con los que sí cuentan otros territorios, como pueden ser Canadá, y que pues son algunos modelos de helicópteros, como son el Chinook, que tendría capacidad de descarga de 10.000 litros. Estos son los momentos, como decía al principio de mi intervención, en los que tenemos que ser solidarios, respetuosos y responsables con nuestros semejantes y con nuestro entorno. Y creo que eso es de lo que hemos hecho gala durante los días más duros del incendio y de los que creo que vamos a seguir haciendo gala en este Cabildo gracias a la labor de los portavoces, a sus aportaciones que han enriquecido la moción que a continuación que se ha convertido en una moción institucional que a continuación tendremos posibilidad de aprobar. Para un segundo turno pasaría al grupo mixto, doña Ana Salazar, por tiempo de 5 minutos. Vista lo anterior que hemos venido conversando, queremos resaltar 2 cuestiones. Llamando a la reflexión, nos parece inaudito que una institución como el Cabildo de Tenerife, en la anterior legislatura, haya renunciado en 2021 al proyecto inicial de prevención y detención temprana de incendios financiados por fondos europeos, que fue firmado en 2019 a través del Ministerio de Ciencia. Un titubeo en la puesta en marcha de un proyecto pionero en detección temprana, que hoy quizás nos hubiese permitido hablar de menos hectáreas, menos daños y menos consecuencias. Una noticia que, como todos sabemos, generó mucho malestar en la sociedad, que incrédula veía cómo de nuevo sus representantes públicos no estaban a la altura. Es por ello que desde nuestra formación consideramos importante conocer los motivos por los cuales se renunció a dicho proyecto, dado que solo se conoce que a día de hoy el Cabildo tuvo que devolver 4,1 millones de euros al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades porque no ejecutó ninguna de las actuaciones previstas en el convenio, que ascendía a 6,9 millones de euros, de los cuales 5,9 millones aportaba el Gobierno estatal y el resto la Corporación Insular, para poner en marcha el proyecto Predinfor, que consistía en interconectar las 8 torres de vigilancia forestal, de las que solo habían 2 en servicio, mediante el uso de tecnología del momento, e incorporar al sistema del proyecto Drago del Instituto de Astrofísica de Canarias, para utilizar un satélite a fin de disponer de información adicional que permitiera desarrollar modelos predictivos. Quisiéramos saber qué razones o condicionantes creíbles hicieron que el Gobierno socialista dejara escapar un proyecto como este. ¿Qué responsabilidades podemos dirimir de esas actuaciones hoy? La segunda cuestión. Nos podíamos haber ahorrado cierta improvisación en la gestión, como que la Guardia Civil haya puesto en duda al presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, y le haya pedido prudencia y cautela en sus declaraciones. Manifestaciones que han sido contestadas por los propios ciudadanos, como la versión dada en medios de comunicación, por ejemplo, por el propio presidente ante los hechos que relató sobre lo sucedido con vecinos de Las Lagunetas,
que hasta lanzaron un comunicado manifestando su oposición y exigiendo una rectificación. Una cierta improvisación que también se sintió con la gestión del voluntariado y las actuaciones con asociaciones y protectoras de animales. Muchas gracias. Gracias, doña Salazar. Turno para el Grupo Popular, por tiempo de 5 minutos. Señor vicepresidente. Muchas gracias, presidenta. Poco más que añadir a lo manifestado en la primera intervención, tan solo algunas breves precisiones. En efecto, en momentos como este se agradece compartir la experiencia, lo sucedido en otras ocasiones, que se ponga en común el valor de lo que se pudo aprovechar para evitar o resolver situaciones en otras catástrofes. Lamentablemente, esto ha sucedido como ha sucedido. Yo al menos me alegro de que el pasado Gobierno no tuviera que afrontar una como esta apenas al mes y medio de haber tomado posesión. Dicho esto, que no supone ningún descargo de responsabilidad, solamente creo un matiz no poco importante, también cabe resaltar que, efectivamente, todo es susceptible de mejorar. De hecho, creo que en buena medida abordamos hoy esta comparecencia y la propuesta posterior con ese ánimo de mejorar. Y pudo haber mejorado la capacidad de respuesta en algún ámbito, pudo haber mejorado la comunicación con algún sector o incluso con algún particular en un momento determinado. Claro que sí. Desde luego, lo que difícilmente se podía prever es que esto sucediera de esta manera y que hubiera margen para tener todos los mecanismos, cada uno de los resortes de cada área, de cada consejería disponibles en el primer momento, sin haber prácticamente tenido tiempo de aterrizar en las responsabilidades. Insisto, no es ningún descargo de responsabilidad, es solamente un matiz para mejor formación de opiniones. Pero en todo caso sí quiero poner de relieve algunas circunstancias que parece que se pasan por alto, como las de que desde el día siguiente a la declaración del incendio venían trabajando las entidades de voluntariado y del tercer sector en general de la mano de la Consejería de Acción Social de esta corporación dentro del ámbito de encomiendas y de responsabilidades que quien tenía la dirección del operativo le encomendaba. Como también sucedía en otros ámbitos como el de sector primario, donde efectivamente la cabaña ganadera afectada, que no era poco numerosa precisamente, encontró respuesta de forma inmediata, con las singularidades que se quieran, pero encontró respuesta y la mejor noticia no es que, creo, algún ganadero pueda haber tenido alguna dificultad de coordinación, sino que ni un solo animal se vio en peligro ni falleció por el hecho de no haber sido trasladado a tiempo. Tenemos una oportunidad, por tanto, de poner en valor lo que sí ha sucedido bien y de tomar nota para, entre todos, mejorar lo que haya que mejorar. Esta es la voluntad con la que este Gobierno lo afronta, sin pretensiones de dar lecciones magistrales ni clases a nadie. Esto, a quien quiera que le hubiera cogido, hubiera sido muy complicado de lidiar y ha sido, desde luego, complicado de lidiar para esta corporación y para su Gobierno en la parte que le ha tocado. Insisto, en que le ha tocado directamente, en la que le ha tocado también en el ámbito de delegaciones, encomiendas o de ejecución de tareas que trascendieron desde la dirección del incendio en su fase más agravada. En todo caso, se asume con todas las consecuencias que se tengan que asumir, pero sobre todo se pone el énfasis en la voluntad de querer mitigar cualquier problema que se haya detectado, de eliminar cualquier descoordinación o posible incongruencia y, sobre todo, de fortalecer la capacidad de respuesta, de hacerlo fortaleciendo los medios propios y, sobre todo, también dotándonos de aquellos que nos faltan ahora. Y por eso, más allá del tipo de aeronave, estoy convencido de que de lo que todos estamos absolutamente de acuerdo hoy es que hace falta una mejor capacidad de respuesta. Y, por tanto, bienvenidos sean, cuando sean, y que sea lo antes posible, esos medios de mayor carga, de mayor capacidad, para ayudarnos a sofocar cuanto antes cualquier otro incendio que se produzca en esta isla en los próximos tiempos. Muchas gracias, presidenta. Gracias, señor vicepresidente. Tiene la palabra la consejera portavoz adjunta, doña Blanca Pérez. Por supuesto que es voluntad de este equipo el hacer un análisis sosegado y con todos los intervinientes para mejorar la coordinación y la capacidad de respuesta.
Sí les aseguro que con los medios disponibles, creo que la capacidad de respuesta ha sido bastante óptima. Es verdad que necesitamos mejorar los medios disponibles por este Cabildo para poder hacer una intervención más aceptable. Dicho eso, sí me gustaría decir que cuando uno mira y escucha los bulos sobre la comida, a lo mejor tiene que escuchar también la respuesta de los sindicalistas, o sea, los representantes de los trabajadores, de los operativos, sobre los bulos de la comida y de cómo sí se estaba atendiendo desde el primer momento a todos y cada uno de los intervinientes y voluntarios que estaban interviniendo en el incendio. En cuanto a los traslados del ganado, mire, hay una cosa absolutamente insólita en la intervención en este Secopin, y se lo digo yo, que he estado en más de un incendio, algunos en Tenerife también. El Secopin estaba abierto, por primera vez el Secopin estaba abierto, y estaban muchos intervinientes allí, desde la parte de coordinación de protección civil, la Cruz Roja, Elías tenía su propio puesto de mando para coordinar los desalojos de las personas dependientes, los bomberos, la Consejería de Ganadería. Y se lo digo, quien coordinó de manera, yo creo que más que aceptable, el dispositivo de recepción de animales y movilización de animales ha sido la Consejería de Ganadería. Y creo que lo ha hecho bastante aceptablemente para los medios con los que se disponía. Pero es que el IAS también, y se lo digo, si algo de algo podemos presumir, es de lo que usted dice que adolecemos, don Pedro, y es de una coordinación de todos los equipos y desde el minuto 1, en la que ya estaba, antes de que se produjera el desalojo de los ganados, ya se había coordinado ante esa posibilidad desde el Servicio de Protección Civil y yo misma con el consejero de Ganadería, los sitios donde había posibilidades de albergar grandes cantidades de ganado. Se lo digo porque es así, además, porque si no, no se crea usted que se desaloja una granja con 400 vacas y 2.000 gallinas en Ravelo, por decirle una que hubo que desalojar en un par de horas. Ni se movilizan. ¿Y no cree usted que la movilización solidaria de los ganaderos de Agate, por ejemplo, y los ganaderos no se improvisó? No se improvisó, estaba hablado y se movilizó a la persona de contacto una vez que ya estaba hablado a las 3 de la mañana. En eso usted me puede decir lo que usted quiera. También es verdad que hubo en algunos casos algunas quejas de algunos concejales socialistas, todo se ha dicho de paso, porque en algunos casos algunos concejales de seguridad de otros municipios del sur de Tenerife entendían que debíamos estarlo informando de la evolución del incendio. Gente que no tenía el incendio ni de lejos. Y que yo misma contesté en ese chat. Al resto de los alcaldes, en temas, cada consejero, cuando correspondía, yo misma y la presidenta, los tenían puntualmente informados, porque no podía ser de otra manera, porque es que estábamos trabajando con ellos. Y todo se hizo trabajando con ellos, don Pedro. Gracias, señora doña Blanca Pérez. Tiene la palabra portavoz del Grupo Socialista, don Pedro Martín. Creo, ya Blanca, que usted debería hablar con los alcaldes, sobre todo aquellos alcaldes y alcaldesas que tienen experiencia en incendios, que también la tiene.
porque da usted a entender que el problema solo ha habido de manera puntual con ni siquiera alcaldes, concejales socialistas, porque eran socialistas y encima donde no había incendio. Esto, cuando menos, me parece ridículo. Yo no me he acogido a ningún bulo sobre las comidas. Yo no he hablado de nada sobre comidas, sino comentarios que a mí me han llegado de personas que eran intervinientes y que creo que se podían haber coordinado de mejor manera. Voy a responder por cortesía a la responsable, a la portavoz de Vox, que ha decidido hacer oposición a la oposición. Mire, para que se informe, cuando hablamos del sistema que eligió el Cabildo de Tenerife, no fue un sistema que el Cabildo de Tenerife decidiera dejar de lado. Me refiero al Predinfor. El área de innovación del Cabildo decidió apostar por un modelo distinto, el SIGE, que es mucho más amplio. La propuesta que venía del Estado era simplemente para la prevención de incendios forestales. Y lo que se trabajó desde el Cabildo, con personal del Cabildo, es que tuviéramos un modelo, primero, que aprovechase la fibra óptica del anillo insular de Tenerife que estábamos ampliando. Y segundo, que en esta época ya no se puede pensar solo en incendios forestales. Hay que pensar en situaciones de escorrentía, de lluvias torrenciales, como las que están ocurriendo ahora en Europa o como las que ocurrieron aquí en la capital. Hay que hablar también sobre actividad sísmica, sobre actividad volcánica. Un modelo muchísimo más holístico, integral y que nos permitiera de verdad tener una herramienta que permitiera tomar decisiones en tiempo real sobre una situación que cada vez es más compleja y es la de las emergencias naturales. Quiero poner en valor que si hoy estamos aquí y estamos hablando de un incendio que se ha podido atajar, afortunadamente, también tiene mucho que ver el que tiene que ser a partir de ahora un compromiso que queda manifiesto en la moción, pero que tiene que continuar adelante, como hicimos en el pasado. Quiero comentar que en el año 2019, al llegar a este Gobierno, los periodos de incendios eran de 4 meses. Nosotros decidimos ampliarlos hasta 8. De hecho, hasta el día 15 de diciembre está abierto el periodo de lucha contra incendios. Nos adelantamos a esas circunstancias. Pasamos de un presupuesto de 1.800.000 euros a 4.726.000 euros. Ampliamos las dotaciones de material y de recursos humanos en los bomberos del consorcio, más personal y más medios materiales. No solo equipamiento mecánico, abrimos también un nuevo parque de bomberos, pero es que a las brigadas forestales las ampliamos con 92 personas. Pusimos 29 vehículos nuevos a las brigadas forestales. Hubo que renovar completamente un parque que estaba absolutamente desfasado. Afortunadamente se puede comprobar esto, que es verdad, porque la propia presidenta tuvo la oportunidad de presentar algunos de esos vehículos. Ampliamos también el apoyo a protección civil y entregamos vehículos para todos los municipios en donde había protección civil. Ampliamos el servicio de helicópteros. Antes solo actuaba, hasta el año 2019, solo había en Tenerife helicópteros para actuar contra incendios durante 6 meses. Con nuestro Gobierno se amplió a 12 meses. La adquisición de drones para poder detectar puntos calientes y organizar mejor las acciones contra los fuegos. Las introducimos en el mandato pasado. El Secopin, que me dice la doña Blanca, el Secopin estaba por primera vez abierto. ¿Cómo que por primera vez abierto? Mire, el Secopin, la mayor parte del año por la noche estaba cerrado. Fuimos nosotros los que pusimos en marcha un Secopin que abriera 24 horas al día, todos los días del año. Y termino diciendo que, igual que lo hemos hecho en este Cabildo, lo hizo también el Gobierno de Canarias, ampliando la flota de helicópteros y pasando de presupuestos de 2 millones a 10.200.000 euros. Desde luego, el Estado no ha escatimado en aportar. Aportó 52 vehículos, más de 2 centenares de efectivos humanos, 13 medios aéreos. Y, curiosamente, en tiempo récord, antes de que esta catástrofe siquiera estuviese controlada, este Gobierno, presidido por Pedro Sánchez, aprobaba la situación de zona catastrófica o zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil. Por lo tanto, creo que la sensibilidad del Gobierno ha quedado manifiesta. Ahora el debate, dejémoslo claro, si lo que estamos apostando es por helicópteros de alta capacidad, apostemos por helicópteros de alta capacidad, que creo que son los que mejor se adaptan a nuestra orografía y a nuestras condiciones, porque no se va a escatimar en que lleguen hidroaviones a Tenerife ni a Canarias. Llegarán cuando sea necesario, como ha quedado manifiesto, pero tenemos que tener las ideas claras. Gobierno de Canarias, Cabildo de Tenerife, incluso la FECAE, para que no perdamos el tiempo en debates estériles y nos centremos realmente en lo que necesitamos en nuestra isla. Muchísimas gracias. Gracias, don Pedro. Como hemos visto, el incendio de Tenerife
Ha sido una tragedia, pero también una oportunidad para aprender, entender y mejorar. Y esa es la voluntad del actual Gobierno. Con los medios que teníamos a la llegada, apenas habían pasado un mes y medio, como apuntaba el vicepresidente, hemos tenido que enfrentarnos a probablemente, como todo indica, una de las mayores catástrofes ambientales que afortunadamente ha quedado en una catástrofe ambiental para nuestra isla. Pero desde el Cabildo vamos a impulsar un plan integral de recuperación ambiental y social de la isla de Tenerife, que debe incluir medidas como la restauración ecológica de las zonas afectadas, con especial atención al Parque Nacional del Teide, la recuperación de nuestra corona forestal y esos criterios de reforestación que permitan una actuación más eficaz contra la lucha contra los incendios con cortafuegos naturales. Una especial atención, como decía, a las especies más vulnerables, a las especies endémicas, a su recuperación, de la mano de los expertos y expertas. El apoyo económico para los sectores perjudicados por el incendio, especialmente al sector agrario y al sector ganadero, a las empresas de turismo activo, que no teniendo el domicilio fiscal quizás en la zona afectada, sí trabajan en esa zona y hay que atenderlo. Como se ha dicho, es necesario el refuerzo de medios humanos y materiales para la prevención y extinción de estos incendios y una mejor gestión forestal y de uso de nuestro territorio. Y algo que consideramos que es fundamental y en lo que creo que estamos todos de acuerdo: se protege aquello que se conoce, se ama y se cuida aquello de lo que conocemos. Tenemos que hacer una mayor labor de difusión de nuestros espacios naturales, de nuestro patrimonio natural, pero sí es verdad que creo que este Pleno tiene que reconocerle al pueblo de Tenerife la ejemplaridad con la que ha actuado. De este incendio estoy segura que saldremos mejores, porque nos ha dado lecciones que no se olvidan, lecciones para mejorar, para aprender, para entender mejor nuestro patrimonio natural, para entender mejor nuestro patrimonio agrario y para poder actuar en consecuencia. Hay un tercer turno de 1 minuto, no sé si quieren los portavoces agotarlo. Yo terminaría y voy a terminar diciendo que creo que todos coincidimos en esta comparecencia en que queremos una Tenerife recuperada. Hoy que se ha dado el control de este incendio, una Tenerife más verde, más segura y más próspera. Muchísimas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Mixto, doña Ara Salazar. Una cosa está clara: el fuego está marcando el sendero de reflexión que tenemos que realizar desde que se apague la última llama, para que esto no vuelva a suceder jamás. Desde Vox tendemos una vez las manos, porque trabajando entre todos seguiremos construyendo una isla más fuerte y próspera, porque con determinación y entre todos los tinerfeños lograremos la recuperación y reconstrucción de nuestra isla. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular, vicepresidente. Muchas gracias, presidenta. En esta sesión ha quedado claro que efectivamente podemos mantener diferencias de apreciación, que incluso podemos tener diferencias de criterio en un tema como este. Pero sobre todo, hoy especialmente quiero quedarme con lo que sí se pone de relevancia y que sí es, creo, noticia. Creo, sinceramente, que el hecho de que podamos sacar adelante un acuerdo como el que viene a continuación es algo que sí podemos ofrecer como homenaje a todos aquellos que han dedicado lo mejor que han tenido desde el punto de vista humano y profesional para las labores de contención y extinción del incendio. Y digo esto así porque, como bien decía la presidenta antes, hoy queda formalmente declarado como controlado, pero aún no extinguido.
y, por tanto, todavía quedará tiempo y trabajo para que finalmente podamos olvidarnos de este incendio. Pero también debe servir de reconocimiento a todas aquellas personas que se han visto afectadas y que tienen un elemento en este acuerdo y en esta forma de abordarlo de cómo se puede hacer política de otra manera, de cómo se puede poner por delante el interés general. Y en este caso ese interés general es el interés de la recuperación más rápida posible de la isla, de su masa forestal y particularmente de la recuperación de aquellas infraestructuras necesarias para el buen funcionamiento de los servicios públicos, de las explotaciones y empresas que se han visto afectadas y sobre todo del bienestar y la tranquilidad de los tinerfeños. Que no sea el último de los acuerdos que se adoptan de esta manera en el seno de la corporación. Muchas gracias. Gracias, señor vicepresidente. Tiene la palabra doña Blanca Pérez. Sí, vamos a ver. Este grupo de gobierno tiene claro que tiene que seguir trabajando en pro de la prevención de incendios, pero también tiene que seguir trabajando en pro del refuerzo de nuestro sistema de protección civil. Cuando yo decía lo de un SECOPIN abierto, hablaba de un SECOPIN integral en el que se aborden no solo los temas forestales, sino el tema de protección civil, que nunca lo ha tenido y que lo que queremos es abordarlo y dotarlo con las capacidades que tiene que tener. Además, creo, don Pedro, que está equivocado. La apuesta importante que tiene que hacer este Cabildo no es por el personal de refuerzo, es por incrementar y estabilizar la plantilla permanente de bomberos forestales, de brigadistas del Cabildo Insular, que son los que intervienen mejor y más adecuadamente y en menor precariedad laboral. Y esa va a ser la apuesta de este equipo de gobierno. Vaya concluyendo, señora. Tiene la palabra el portavoz socialista, don Pedro Martín. Bien, me toca cerrar el debate. Miren, yo lo que espero, doña Blanca, es que, igual que lo conseguimos nosotros, dejen ustedes como grupo de gobierno en mejor situación todo el dispositivo contra incendios que el que encontraron, porque nosotros lo conseguimos, tanto cualitativa como cuantitativamente. Creo que somos capaces de ponernos de acuerdo. El punto siguiente lo va a demostrar, porque ese es el camino en el que tenemos que pensar si creemos en esta isla, si creemos en Tenerife. Pero tiene que también tener esta comparecencia y este día de hoy un punto y seguido, el del compromiso, con inversiones en reforestación, en apoyo a los apicultores que tanto han perdido, en mejora de senderos, de pistas, para hacer una mejor actuación cuando tengamos, desgraciadamente, que volver a intervenir. En una reflexión de cómo el sector primario puede ayudar a prevenir de verdad situaciones como esta, y esto va a requerir esfuerzo, porque no ya depende de ellos, depende en buena medida de una estructura normativa que los tiene encorsetados y que apenas les deja intervenir en las zonas de medianía. Queda, por lo tanto, faena por hacer, una que tiene que ver con normas y otra que tiene que ver con inversiones. Ahí nos van a tener al Partido Socialista, buscando el empeño de que solucionemos problemas como los que nos hemos encontrado entre todos de una manera mejor, más eficaz y más coordinada. Gracias. Gracias, señor Pedro Martín. Concluyo, como decía el señor Pedro Martín, cierra, pero me quiero expresar mi más profundo agradecimiento por el tono de las intervenciones de todos los grupos intervinientes, de todos los grupos políticos. Creo que Tenerife se puede sentir orgulloso de su cabildo. Procedería, por lo tanto, a pasar al punto número 2, el de la proposición relativa a la adopción de acuerdos a solicitud de los grupos políticos de la corporación, conteniendo una batería de medidas e iniciativas dirigidas a afrontar y mitigar las graves consecuencias de los daños causados por el gran incendio forestal iniciado el 15 de agosto de 2023 en la isla de Tenerife y actuaciones futuras en esta materia. Me comunica el secretario que tendremos que votar primero la urgencia. Secretario. Sí, vamos a someter a votación la ratificación de la urgencia de la inclusión de este asunto en el orden del día, que no cuenta con dictamen de la comisión plenaria, a través de votación electrónica. Comienza en este momento la votación electrónica. Pulsen el botón correspondiente, sí, no, abstención.
Se ratifica la urgencia por unanimidad. Muy bien, como saben, esta proposición es una moción institucional por cuanto todos los grupos la han suscrito. Todos tienen el texto de la moción. No sé si corresponde que la lea en la parte de acuerdo. Procedería, por lo tanto, a su lectura. El primer punto es instar a la Administración General del Estado al establecimiento de manera permanente en Canarias de una base de medios aéreos estatales de gran capacidad para la lucha contra incendios forestales que permita una rápida intervención en emergencias de las características en el conjunto de las islas. Asimismo, instar al Gobierno de Canarias a promover, punto número A, a que se promueva por el Gobierno del Estado la modificación del protocolo de intervención de la Unidad Militar de Emergencia aprobado por el Real Decreto 1097-2011 de 22 de julio, incluyendo la singularidad de los cabildos insulares canarios y que, en cuanto a las instituciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, puedan instar a través del Gobierno de Canarias la participación de dicha unidad en las emergencias insulares de nivel 1 conforme al Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Canarias. B. Implementar y mejorar los medios de los equipos de intervención y refuerzo de incendios forestales EIRIF, creando una base en Tenerife. Elaborar el anteproyecto de ley forestal de Canarias. Y punto número D. Promover desde las consejerías competentes junto a los cabildos insulares planes específicos para la prevención de los incendios forestales. El punto segundo sería continuar desarrollando un plan de mantenimiento de vías, pistas, caminos y senderos de las zonas forestales e interfaz. Punto tercero, iniciar un diálogo entre las fuerzas políticas presentes en la corporación extensivo a sectores profesionales forestales, agrícolas, organizaciones agrarias y ganaderas, subsector empresarial turístico, universidades e investigadores sobre un modelo territorial de Tenerife en el que los usos y el aprovechamiento del medio rural, la ganadería intensiva y el pastoreo y la creación de áreas estratégicas sean fundamentales para la preservación de nuestro patrimonio natural, así como impulsar modelos productivos que contribuyan al fortalecimiento y regeneración de la biodiversidad, incluyendo la biodiversidad agraria y la adaptación de los ecosistemas, agrosistemas y el abandono del uso agrario a escenarios de cambio climático. El cuarto punto, impulsar los estudios para identificar las soluciones tecnológicas existentes que permitan detectar, verificar, analizar, clasificar el fuego y dar una respuesta inmediata compartiendo la información con el operativo de extinción en tiempo real. Asimismo, se seguirá desarrollando la red insular de fibra óptica como vía de comunicación digital entre los diferentes municipios de la isla. El punto quinto, evaluar los mapas de modelos forestales para su adaptación a la orografía, tipos de vegetación, la estratificación en altura de los montes de la masa forestal de la isla y de los mapas de riesgo en las zonas de interfaz. En esa evaluación se valorará una posible revisión de la clasificación de los bosques potenciales para evitar que estos puedan provocar el abandono de las zonas agrarias, agrícolas, ubicadas a mayor cota y, por lo tanto, más próximas a las zonas de interfaz. El sexto punto, establecer como un programa específico con el Colegio Oficial de Psicólogos de Santa Cruz de Tenerife la atención psicológica a los afectados por las emergencias y específicamente a las personas evacuadas de sus viviendas. Punto séptimo, establecer un protocolo de actuación entre cabildo, ayuntamientos, asociaciones protectoras de animales, asociaciones de ganaderos y colegios oficiales de veterinarios para la evacuación de las explotaciones ganaderas, cuadras de quino, refugios animales y mascotas de particulares ante la situación de peligro inminente por incendio forestal. Octavo, promover la redacción de un protocolo de coordinación y comunicación entre las diferentes áreas y servicios del Cabildo Insular
y de los ayuntamientos de la isla con la Oficina Insular del Voluntariado para una gestión más efectiva, eficaz y profesional de las personas voluntarias. Noveno, agilizar los procedimientos administrativos para la rápida respuesta a personas, empresas e instituciones afectadas por los daños producidos en el marco de la normativa vigente y específicamente de la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil. Décimo, sin perjuicio de lo anterior, el Cabildo de Tenerife establecerá las ayudas necesarias para el sector primario, priorizando la apicultura, los daños en ganadería y entidades del sector de servicio que desarrollen su actividad en el medio natural afectado. De igual manera, una vez valoradas las pérdidas en el ámbito agrícola, se articulen las vías de recuperación de los suelos dañados y compensar a los agricultores por las posibles pérdidas. Y por último, y 11º, aprobar y dotar económicamente con carácter de urgencia un plan de reforestación para las zonas afectadas con la finalidad de acelerar los procesos de creación de una cubierta vegetal que permita la fijación del suelo y evite el lavado del mismo con la llegada de las lluvias. Esto se hará empleando toda la experiencia atesorada por los trabajos realizados tras el incendio forestal del año 2022 en el término municipal de Los Realejos. Hasta aquí los acuerdos. Quiero, como presidenta del Cabildo, agradecer a todos los portavoces su esfuerzo por encontrar un texto común que haya sido consensuado y que permita hoy aprobar por unanimidad esta moción, esta posición unánime frente a este gran incendio y las actuaciones a llevar a cabo. En este caso, no habiendo un régimen tasado, aplicaríamos el régimen de debate de mociones con dos únicos turnos de 5 y 3 minutos. Si lo quieren utilizar, en el caso que entiendan que... No sé cómo le parecerá a la presidenta. Nosotros, bueno, no sé cómo le parecerá a los grupos. Lo habitual en estos casos es que sea la presidenta la que se encargue de leer el dictamen y como responda a la voluntad de todos, pues que ese sea el final. Porque si no, bueno, yo me apunto. Me das oportunidad, pero no queríamos no escatimar en hacerlo así. esfuerzo de Entiendo diálogo, un pero esfuerzo yo de les acuerdo. tengo que agradecer a todos los portavoces, de verdad que, comenzando por el portavoz de Coalición Canaria, don José Miguel Ruano, los portavoces del Grupo Popular, del Grupo Mixto, Vox, y también del Partido Socialista, que hayamos llegado a un acuerdo. Así lo sugería el secretario, de dar un turno, pero si todos entienden que no es necesario, pues procederíamos, por tanto, a la votación de los acuerdos. Sí, solo una pequeña explicación. Estamos en una proposición de carácter urgente. No se trata de una moción de carácter institucional para la que sí se establece en el reglamento orgánico cuál es su régimen, es decir, se da lectura a la parte dispositiva de los acuerdos y no hay intervenciones de los grupos. En este caso, la Presidencia, como órgano de dirección del Pleno, al tratarse de una proposición urgente, no dictaminada, pues tiene la libertad, a mi juicio, de, si lo considera oportuno y los grupos están de acuerdo, conceder un pequeño turno de intervenciones, igual para todos los grupos, al margen de que la propuesta de acuerdo se entienda aprobada con carácter institucional. Era una posibilidad, pero no necesariamente tiene que ser así. Si todos los grupos están de acuerdo y le plantean a la Presidencia la innecesariedad de un turno de intervenciones, pues sería igualmente correcto que por la Presidencia ya, al haberse leído el acuerdo, se entienda aprobado el mismo por unanimidad sin necesidad de votación. Como presidenta me gustaría que tuvieran un turno de 1 o 2 minutos, lo que quieran, porque creo que es importante el mensaje a la ciudadanía de unanimidad en el esfuerzo de diálogo y en el consenso, que creo que es la respuesta que tenemos que dar en este Cabildo. Por lo tanto, comenzaríamos con un turno de 1 minuto, 2 minutos si les parece, para los portavoces. Tiene su turno, doña Ana, agradeciendo de antemano la predisposición de todos los grupos. Sí, en este caso le cedo la palabra a mi compañero Naín Llanes. Buenas a todos. Gracias a todos los tinerfeños por demostrar una vez más la fuerza común que nos une. Gracias por dar cada día las gracias a los efectivos movilizados por el incendio a través de pancartas, agradecimientos esporádicos desde azoteas
y por saber que cada día que pasaba del incendio nos auguraba que renaceríamos más fuertes de nuestras cenizas. Nos sobrecoge a todos saber cómo ha afectado el incendio a cada uno de los municipios de la isla, pero que haya sobrepasado los márgenes previstos, llegando incluso a nuestro tesoro más preciado, nuestro Parque Nacional del Teide, nos duele especialmente. Y ante todo esto solamente cabe decir una cuestión, y es que nos hemos dormido. La sociedad canaria, despierta siempre a la protección del entorno paisajístico y natural, nos lo lleva advirtiendo desde hace tiempo. El legado de nuestros mayores, en la conservación de nuestros montes y la falta de concienciación que no hemos sabido transmitir del todo a los más jóvenes no deben quedar a un lado en esta tragedia. La imagen de lo que antaño fueran huertas labradas y trabajadas por antepasados solamente han dado paso a una maleza que en muchas ocasiones han favorecido a la desprotección de nuestros propios montes. Y la sociedad canaria solamente nos reclama una cosa a los políticos: menos burocracia y más eficacia, menos palabras, menos papel, más facilidades para nuestros agricultores, para la prevención de incendios, para tener bases eficaces de extinción de los mismos y no tener que recurrir a la espera de horas, como bien se ha dicho, a que lleguen de otros puntos de la nación lo que debería estar en Canarias. Creemos desde Vox que, como se declara en este acuerdo sobre el gran incendio forestal, el Cabildo y todas las instituciones canarias han de reflexionar sobre aquello que nos da la auténtica riqueza, que es nuestra tierra, nuestro paraje natural, nuestros volcanes, nuestro monte y nuestro mar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, consejero. Tiene la palabra por el Grupo Popular, portavoz, señor López Afonso. Muchas gracias, presidenta. Simplemente para reiterar lo manifestado en las intervenciones que se han producido con ocasión del punto anterior del orden del día y celebrar nuevamente que hoy estemos realizando entre todos un ejercicio de tinerfeñismo. Muchas gracias. Gracias, portavoz, señor López Afonso. Por parte del Grupo de Coalición Canaria, señor José Miguel Ruano. Muchas gracias, señora presidenta. Agradezco además que finalmente haya abierto un turno de palabra en torno a la proposición, porque creo que del debate anterior podemos hacer un balance real del pasado y de lo que ya es pasado inmediato a partir de que durante el día de hoy se haya declarado ya el control del incendio forestal. Pero creo que es momento ahora de poner en valor también el presente y el futuro en relación con toda la lucha contra los incendios forestales, y en ese sentido creo que la proposición finalmente pactada por los 4 grupos hace honor a ese propósito. En primer lugar, en lo que al presente se refiere, ya es el momento de que la declaración por parte del Gobierno de España de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil se produzca con un sistema que permita que los procedimientos sean ágiles para dar cobertura, para dar atención a quienes han sufrido consecuencias directas en este incendio, particularmente a toda esa cabaña apícola, al sector primario, particularmente en lo que se refiere a cuartos de aperos, a afectación de sus propias plantaciones. La decisión también de que el propio Cabildo contribuya desde el punto de vista de su actividad pública a esas ayudas, y por tanto en ese momento estamos, en el momento en el cual ya hacemos evaluación real de daños y no aproximada, y a partir de ahí podemos proteger, ayudar a quienes han sufrido lo peor de este incendio, más allá de lo que acabamos de ver en el debate anterior, el agradecimiento especial a todas aquellas personas que de forma directa o indirecta trabajaron en la extinción de este gravísimo incendio forestal. Y en relación con el futuro, la proposición incorpora diferentes cuestiones. Yo me voy a referir a 2 de ellas. Una, el debate de los medios aéreos. Señor Martín, con todo el respeto, es un debate que lleva años en Canarias. Sí. Bien, no intervendré en relación con eso, sino sobre la proposición. Sobre la proposición. En la proposición se dice... Sí, voy un minuto. Es verdad que es responsabilidad haber dado al secretario, lo había puesto como una proposición, y puede que se hayan preparado más allá
de los 2 minutos y por lo tanto ha concluido el tiempo. Yo creo que procedería en este caso, pues quizás para un debate más adelante. Como usted diga, Presidenta. Muy bien. Lo único que cuando aplique este tipo de valoraciones, hágalas también con el principal grupo de la oposición. Se lo agradecería especialmente. Muchas gracias. Soy consciente que normalmente... Sí. Muchas gracias. ¿Cómo ha utilizado los tiempos? ¿Ha tenido usted la oportunidad en el punto anterior? Procederíamos para no enturbiar el debate. Señor don Javier Rodríguez. Gracias, Presidenta. Tiene su turno. Pues efectivamente voy a Adelante. Sí, efectivamente voy a circunscribir mi intervención a los 2 minutos que ha fijado la Presidenta. No quiero entrar en los asuntos troncales que se han debatido con más calma y con más tiempo a lo largo del desarrollo de la comparecencia, pero sí que nos parece oportuno pues, celebrar el buen tono en el que se ha desarrollado la comparecencia. Ya el portavoz del Grupo Socialista ha puesto de manifiesto algunos asuntos en los que nosotros hemos entendido que hay líneas de mejora. Es evidente que un nuevo grupo de gobierno que viene a desarrollar una actividad que se presenta compleja, vista la gravedad del incendio, pues se haya sentido sobrepasado en algunos momentos. En todo caso, lo importante es celebrar el acuerdo. Además, estamos satisfechos con que Vox por primera vez haya reconocido el cambio climático, ya que en el texto del acuerdo pues, se hace referencia al cambio climático y consideramos que es la primera ocasión, la primera ocasión en la que el partido Vox hace referencia al cambio climático en España. Creo que también el Partido Popular pues, ha tenido alguna actitud evasiva en relación al cambio climático y en esta ocasión pues, también hace suyo el discurso del cambio climático. Entendemos que el acuerdo es beneficioso para la isla de Tenerife porque no se circunscribe, no se limita exclusivamente al ámbito de la intervención, a la parte más operativa de la fase de atacar el incendio forestal. También tiene una visión periférica, una visión de conjunto que atiende al modelo territorial de la isla de Tenerife. No se trata exclusivamente de colocar más medios en la extinción de un incendio forestal, sino también en el modelo territorial, y es aquí donde hemos querido ser más incisivos y poner el foco sobre el debate. Sin más, agradecer el talante y la buena voluntad con la que se ha desarrollado el debate. Muchas gracias. Gracias, señor don Javier Rodríguez. Procederíamos, por lo tanto, a... bueno, que no hay ni que votarlo. Bueno, pues muchísimas gracias. Permítanme que para terminar felicite el tono de cómo se ha hecho por parte de todos los portavoces de este debate. Yo creo que era lo que Tenerife esperaba de nosotros y el Cabildo hoy así lo ha demostrado. Muchísimas gracias a todos. Se levanta la sesión.